Hola, de regreso en este nuevo video. En este video vamos a ver cómo realizar modificaciones a los conductores, acción que ocurre en muchas oportunidades durante el desarrollo de un proyecto o durante el cambio a uno ya existente por ampliaciones o modernizaciones de las instalaciones. Lo primero que vamos a ver es la numeración de los cables. En este dibujo o plano hemos numerado los conductores desde el número 200. Si agregamos un nuevo conductor, debemos volver a numerar los conductores, con algunos detalles que debemos tener en cuenta. En AutoCAD Electrical, por ser un programa de mucho detalle con cables, conductores y conexiones, hay que estar atento a los cambios que realiza el programa. Observe el puntero de mi ratón, es una cruz con un pequeño cuadrado en su centro. Si activo la función para crear conductores, este símbolo debe cambiar. Y observe, ya no tiene el cuadrado en el centro. Eso es una señal que la función elegida se ha activado. Ahora voy a agregar un conductor desde el terminal 4 del conector X3 hasta el terminal 5 del conector X2. Me acerco al conector X3 y dos eventos ocurren. El conector se resalta y aparece un pequeño reloj de arena. Cuando eso ocurre, es momento de seleccionar el pin, haciendo un clic, y debo hacerlo por el pin que deseo conectar. No debe ser tan exacto, pero si ocupa el espacio del otro pin, el conductor empezará por ese lugar. Observe que ahora el conductor ya está conectado al pin 4. Nos dirigimos al pin 5 del terminal X2 y observe que al acercarme se resalta el terminal y forman marcas de color verde. Hay que seleccionar la marca que corresponde al pin donde deseamos conectar el conductor, haciendo un clic. Con esto hemos terminado de agregar un nuevo conductor, pero la función para insertar conductores sigue activa. Debemos cancelarla presionando la tecla escape de nuestro teclado. Y como puede ver, el puntero ha regresado a su forma original. Ahora vamos a numerar el conductor. Activamos la función para numerar conductores y aparece la ventana para configurar la numeración. Imagine que no estoy atento a estos detalles y no recuerdo cómo hice el dibujo. Así que hago clic en el botón para numerar solo este dibujo. Vaya, ¿qué pasó? Se han numerado de otra forma, pero yo los tenía numerados desde 200. Voy a regresar a la función de numerar conductores. Lo que sucedió es que en esta ventana se indica que la numeración empezará desde 1, pero el programa no duplica ni desordena la numeración. Este dibujo 3 es parte de un proyecto y los números de los conductores de este dibujo empiezan desde 29, porque entre el dibujo 1 y el dibujo 2 hay 28 conductores y ya están numerados. Otra característica importante es que el conductor que he creado tomará un número en orden de cómo están ubicados en el dibujo. Si el último conductor fue el número 36 y antes del 35 agregué un nuevo conductor, este nuevo conductor tomará el número 35 y los demás se volverán a numerar en orden. Es una gran ventaja del programa. El programa cuenta los conductores, los ordena y los numera sin errores, sin duplicar valores. Algo que es muy incómodo si ocurre en los planos de sistemas eléctricos de control y protección. Ahora voy a reemplazar un conductor y le voy a cambiar de sección y de color. Primero debemos activar la función para cambiar o convertir el tipo de conductor. Aparece la ventana con todos los conductores disponibles para este proyecto. Con esta acción ya tenemos la función activada. Ahora debo indicar qué valores nuevos va a tomar este conductor. Para este caso, me desplazo hasta la parte inferior de esta ventana y voy a seleccionar el conductor de 1.5 milímetros cuadrados de sección y en color amarillo. Debo hacer clic en cualquier celda de esta fila, un solo clic. Y como muestra que se ha seleccionado, toda la fila cambiará de color. Se pondrá en color celeste. Ahora
Hago clic en OK para que a partir de este momento pueda seleccionar uno o varios conductores a los cuales quiera modificar o cambiar por el valor que ya he seleccionado. La ventana se oculta y mi puntero se ha convertido en un pequeño cuadrado. Ahora debo indicar qué conductor voy a cambiar o convertir. Me acerco a cualquier conductor, seleccionaré el conductor 29, me acerco y este se resalta. Hago clic, un solo clic y quedará resaltado. Ahora me voy al conductor 35 y haré clic en uno de sus tramos. He seleccionado este conductor porque está hecho de 2 tramos. Y note que al seleccionar uno de los tramos, solamente uno se resalta. No es necesario que resalte el otro tramo. El programa ya tiene identificado que todo esto es un solo conductor. Finalmente, voy a seleccionar el conductor 37, que tiene las mismas características que el 35. Y haré clic en una de sus líneas, en la otra, para intercambiarla con el conductor 35 y pueda ver cómo el programa reconoce los conductores. Una vez que he terminado de seleccionar todos los conductores, puedo hacer 2 cosas. O hago clic derecho o presiono la tecla Enter de mi teclado. Al hacerlo, observe, la función se aplicará. Los conductores se modificarán como se había previsto, cambian de color. Si hacemos clic derecho en uno de ellos y en el menú de marcado activo la función para editar, podrá ver que tenemos la nueva sección del conductor seleccionada. También podrá darse cuenta, voy a cerrar esta ventana, también podrá darse cuenta que el puntero de mi ratón ha regresado a su función original. Observe que donde seleccionamos una sola línea, el programa cambió todo el conductor, pues así lo habíamos creado. Esa es otra de las ventajas de trabajar con conductores en AutoCAD Electrical. Si queremos actualizar nuestro tablero con el cual está relacionado en Autodesk Inventor, recuerde que se debe cambiar las descripciones de los cables y volver a generar el archivo XML. Pues bien, eso es todo en este video. Si te gustó, dale clic a la manito arriba. Si crees que este canal debe seguir creciendo, compártelo con tus amigos en tus redes sociales o copia el enlace para enviarlo por correo. Guárdalo si quieres volver a verlo. Suscríbete si quieres seguir recibiendo más videos de este canal. Hasta el próximo video.